Bueno, la madre ya estaba militando desde el 77, cuando empieza Familiares de Detenidos y Desaparecidos, en esa organización. Ahí éramos hermanos, esposas, madres, padres, pero ellos ya tenían esa inquietud de independizarse. En el 84 empezaron a reunirse. Acá ya había madres de Plaza de Mayo que militaban en Familiares y viajaban los jueves a Buenos Aires. Entre eso, especialmente Nelma de Jalil, Irma Molina, Esperanza Labrador. Y después, bueno, hubo un grupo de jóvenes también que incentivaron para que ellas empezaran viajaron, hablaron con Eve, y ya en enero del 85 ya se constituyen como madres, como una filial de Buenos Aires, porque tal vez ellas pensaban que sí, que podían realizar más actividades ya como madres, no en el conjunto de Familiares. Y acá yo tengo esto que es histórico, que se lo mandaron a mi mamá, que también fue madre, donde le mandan la invitación para agosto, creo fue, ¿no? Sí, cuando inauguran su primer casa. Y le dicen que lleva alguna cosa rica, que se van a juntar. Y ve que está escrito con una letra muy de docente. Y bueno, que desde enero ya se constituyeron. ¿Recuerdan dónde estaba su primera casa? Sí, acá dice Montevideo, yo no me acuerdo bien, pero Montevideo 1220, que fue la primera casa alquilada donde recibieron muchas visitas, teníamos cantidad de fotos, libros. La mayoría de esas cosas se perdieron. Se perdieron porque después hubo que mudarse a otra casa en calle Rioja y Buenos Aires, ahora ya no está más, era una casa de pasillo, y ya en el 90 no pudieron seguir pagando y se guardaron en distintos lugares. Hemos perdido cantidad de cosas por no tener casa. Por suerte ahora, gracias a Alejandra, tenemos esta casa y estamos recuperando cosas que, bueno, algunas ya no se pueden recuperar, pero muchas sí. A mí me parece que es fundamental que la memoria esté viva, sobre todo porque en Rosario, si ustedes subieron la escalera, están los nombres de todas las madres, no son pocas. Entonces es como que Rosario tiene su historia de desaparecidos, su historia de represión, la historia de las madres peleando y luchando desde el principio, y entonces es como que nos destetamos de Buenos Aires, que tiene una historia familiar parecida, pero que no es la misma, porque las represiones no fueron exactamente igual, ni las fuerzas armadas fueron las mismas en las distintas provincias o regiones. Entonces creo que es fundamental rescatar la historia de Rosario para, no sé si la provincia de Santa Fe por ahí es muy ampuloso, pero bueno, para que también sepan que en Rosario hubo una dictadura, hubo represión, sigue habiendo desaparecidos, porque no es verdad que que se hayan recuperado los cuerpos, y cada una de las madres tiene un nombre, un apellido y una familia que fue diezmada por la dictadura. Esta es la primera marcha que hacen en 1985, el 24 de marzo, la hicieron el 21 de marzo. Y ahí están todas las madres con su pancarta. Había muchas madres, ahí se ve más atrás. Ahí, bueno, viste, la memoria siempre está en pugna. Nosotros tuvimos distintas épocas de apoyo, de no apoyo. Al principio, cuando las madres empezaron a rondar y demás, fue en la época de Alfonsín, donde se visibilizó mucho, venía la dictadura, que ahí ya en pugna estaba la verdad, no solo la memoria. Y tuvieron muy buena acogida. La gente se acercó muchísimo, ya te digo, venían gente de afuera, gente de Buenos Aires a visitarle, hicimos cantidad de cosas. Ese año las madres de Buenos Aires ya habían empezado a hacer la campaña de las madres, de las manos digo, y nosotros empezamos en enero, cuando se constituye, un calor de Rosario, en la peatonal, por los barrios, pidiendo
las manos que apoyaban en una hoja y algunos ponían cosas. Y pudimos conseguir muchísimas que mandamos a Buenos Aires. Y después, bueno, por eso te digo, hubo épocas que también tiene que ver mucho cómo se comportan los medios de comunicación, qué hace el Estado en cuanto a los derechos humanos. Por eso en la época del menemismo, que con la pacificación nacional y demás, estuvimos muy solos, pero después, bueno, reflotó muchísimo cuando Néstor asume como presidente, tiene todos actos simbólicos de bajar los cuadros, de entrar a la ESMA, pero bueno, en ese momento hubo una gran cantidad de jóvenes que empiezan en la lucha, a apoyar a las madres, y ya fue otra historia. Bueno, hubo diferencias, porque las madres de Buenos Aires no aceptaban mucho el juicio de 1985, pero acá sí fueron a declarar madres. Fue a declarar Nelma de Jalir por la causa de los urgentes, que es un grupo de jóvenes que sacan del servicio de informaciones el 17 de octubre y los asesinan en Córdoba en los urgentes. Fue a declarar Angelita Costanzo, la señora de Márquez, fueron varias madres a declarar. Y después Angelita Costanzo volvió a declarar acá en Rosario, en el juicio. Creo que es la única madre que declaró en Buenos Aires y acá, porque Nelma ya había muerto, la señora de Márquez también. Y acá también declaró Lila Forestelo, fue el secuestro de su hija y de su yerno, y de la nena que también la tuvieron un tiempo secuestrada. Pero bueno, hubo diferencias en cuanto al juicio ese, que solamente se juzgaban a los comandantes, y después las penas fueron ridículas. Pero en cuanto a estos juicios, después que gracias a Néstor pudimos avanzar, yo digo porque creo que los líderes, nosotros hicimos un trabajo de años y años y años, pero que los líderes son muy importantes, y el Estado también, obviamente. Bueno, y los juicios, acá todas las madres seguían vivas, iban, bueno, todo muy emocionante, porque para cuando eran las finales de los juicios, estábamos todos ahí, bueno, las condenas eran muy fuertes, prisión perpetua, y entonces nos abrazábamos. Yo nunca entré en esos momentos. Sí fui testigo y querellante y declaré 4 veces, pero en los momentos finales, cuando era la sentencia, nunca entré. Prefería quedarme afuera con las madres, con mis compañeros. ¿Todas las madres también esperaban afuera? ¿O en general sí, alguna entraba, pero en general no. En general se sentaban ahí, ellas también querían estar acompañadas, abrazadas. Sí. Bueno, nosotros hicimos marcha contra el indulto. También fue en verano, diciembre creo, el segundo indulto, y hacía muchísimo calor, salimos, un grupo, no éramos tantos, porque alguna gente aceptó el indulto, porque aparte de indultar a los milicos, se indultaba a algunos comandantes o militantes importantes de los montoneros y del PRT. Pero bueno, igual fue una época muy oscura para los organismos, porque este hombre neoliberal que avanzó con todo, como están avanzando ahora, pero triplicado. Porque por lo menos en la época de Menem ayudó a las abuelas para hacer el banco genético, hubo algunos avances en ese sentido, pero ahora son todos retrocesos. Encima cuando asume Alfonsín fue una cosa de mostrar, excavaban, sacaban huesos, bueno, de forma obscena, y muchas madres se dieron cuenta que sus hijos no iban a volver y dejaron de militar.
Algunas volvieron, como Normita Vermeulen, que se deprimió, porque todas tenían esperanza de que sí, estuvieran vivos. Sí, de que estuvieran vivos. Pero bueno, había muchas madres. Sí, no, en general son gente que ha militado. Que militan derechos humanos, sí, más que de los familiares. Porque en los familiares también se dio el miedo a que los repriman, porque tenían un hermano, un primo, por portación de apellido. Las que sacaron adelante fueron las madres, aún a veces en algunos momentos en contra de su propia familia. Y yo creo que hoy por hoy son los organismos de derechos humanos que vienen militándolo desde hace muchos años, quienes siguen llevando adelante las banderas de memoria, verdad y justicia. No sé vos qué pensás. Sí, no, al principio había familiares, pero es como ella dice, nosotros tenemos una madre viva que es Angelita Costanzo, que es la única, pero lo que pasa es que estaba muy mayor y es la que declaró 2 veces en el juicio, que yo la vi 2 veces, en Buenos Aires y acá. La fui a ver las 2 veces, tengo ese privilegio. Y estaba muy viejita, los hijos se fueron al exilio porque al hijo más grande lo tuvieron una hora en prisión. Hubo mucha represalia con los familiares, a hijos, a madres también que les allanaron las casas. Y bueno, familiares en un primer momento tuvo mucha repercusión, pero bueno, ahora ya la gente está grande y nosotros acá tenemos muchos jóvenes que sí rondaban desde más chicos con las madres. Después un poco dejaron porque, bueno, empezaron a trabajar, se recibieron, se casaron, tienen hijos, pero ahora han vuelto. Y después, bueno, sí, yo soy hija de una madre. ¿Y Nelida de Moro. Una hermana? Sí, tengo mi hermana y mi cuñado desaparecido, y también mi familia fue muy castigada, porque también estuve yo detenida en un centro clandestino junto con que era mi marido, Juan, embarazada, y detuvieron también al hermano de mi marido, Hugo, y a su mujer, que también estaba embarazada. Nosotros salimos en pocos días, pero Hugo, mi cuñado, que era mi cuñado, después lo llevaron a Coronda, estuvo varios años preso. También teníamos ya anteriormente, eso fue en el 77, en el 76 ya tenía desaparecida a mi hermana gemela y a mi cuñado. Pero bueno, acá estamos, seguimos con el legado de las madres. Ellas nos pidieron que no abandonásemos la ronda, y lo de la casa estábamos buscando de hace tiempo, no es de ahora. Fuimos a hablar con Dios, María Santísima y hasta el Niño Jesús. Sí, en realidad hace rato, como dice Ana, que se perdieron un montón de cosas, que no había casa, que las madres atendían en la ronda. Y bueno, pensando qué se podía hacer, justo se da que esta casa queda vacía. Entonces un día caminando, me parece después de un juicio, por calle Córdoba, le digo, mira Ana, tengo la posibilidad, que se quedó la casa sin nadie, de venir a ver esta casa, a ver qué les parece. Y bueno, vinimos a verla 2 o 3 días después con Juan, vos, no sé. No, éramos todas mujeres. Todas mujeres. Ah, sí, todas, sí. Las que vinimos a conocer la casa. A conocer la casa. Les pareció bien y entonces, bueno, se armó la asociación y empezamos a funcionar. Bueno, en un año mirá la cantidad de cosas que hemos hecho. Muchísimo trabajo, esfuerzo, mucha gente solidaria. La casa estaba vacía y mirá la cantidad de cosas que tenemos. Sí. Y seguimos trabajando, y no somos tantos, pero bueno, somos perseverantes. La mayoría de las cosas son donadas. Casi te diría el 99% de las cosas son donadas. Después, bueno, se hicieron los cuadros con las fotos de las madres en esta pieza y en la pieza de la entrada, la biblioteca, que ahora el viernes le vamos a poner el nombre de Esperanza Labrador. Cosas hicimos un montón. Sí, el año pasado hicimos 46 encuentros, sin contar los talleres. Y bueno, y ahora en enero todo cerrado, febrero estuvimos reunidos para preparar todas las cosas de marzo.
Y todo se hace por la militancia, o sea, acá nadie cobra nada. O sea, Juan cuando hace todos los trabajos que hace de flyer, de comunicación, de arreglar las películas o lo que fuera, todo se hace ad honorem. Sí, cada uno elige lo que puede pagar. Y que a nosotros nos sirve para pagar la luz, los impuestos, el gas, bueno, hacer las muestras, la muestra esta que ahora está, que estamos exponiendo, toda se hizo de cero, todo eso cuesta también. Tenemos una página web que después pueden ver allá la dirección, y ahí también está todo, cómo se pueden asociar, y se pueden asociar con lo que cada uno pueda, no hay un mínimo ni un límite. Tenemos distintos socios que algunos ponen 3.000, otros 10.000, con eso nos vamos sosteniendo, y con la venta del buffet, que también da mucho trabajo, y hay compañeros que están en la cocina ahí toda la noche y cobran muy barato, sale todo muy barato, entonces la gente consume y se siente bien, está viendo algo agradable sin pagar, porque la situación económica está muy difícil. Bueno, sí, el archivo está Agustina Cinto, que es antropóloga, ella es la responsable. El archivo lo habíamos empezado antes de conseguir esta casa, lo hacíamos en mi casa, que es un departamento minúsculo. Y ahora tienen ya su pieza, tienen todas sus cosas, están trabajando con mi archivo, que es enorme, con el de Nonita Vermeulen, que nos dejó todo, y varios archivos más. Va lento porque son pocas las chicas que... viste, la gente está preocupada por su subsistencia, y son chicas que estudian, que trabajan, pero igual vienen por lo menos una vez por semana, a veces dos. Y antes teníamos una sola computadora viejísima, entonces hasta que la prendían pasaban 10 minutos. Todo así lo nuestro. Pero ahora una compañera de Valencia que vino a hacer una muestra del Parque España sobre los desaparecidos, los desaparecidos de España, nos mandaron cosas, por suerte otra computadora y otras cosas que necesitan las chicas para trabajar. Sí, no son reconocidas, obviamente. Acá hubo una abuela que luchó muchísimo por su nieta y la recuperó, Darguña Galiquio, y que era de abuela, ella siguió siendo abuela de Plaza de Mayo. Y lo que trabajó esa mujer, todo lo que hizo, no, la historia es porteño-céntrica, evidentemente, entonces las madres de Buenos Aires han trabajado muchísimo, siempre con mucha ayuda económica, lo que no hemos tenido nosotros y nosotras, y todo lo nuestro a pulmón. Ya dijo Ale que las madres tenían que recibir a la gente en la ronda, por no tener una casa de los 90, recién ahora, y ya no están. No es muy conocida la historia ni de los familiares, la cantidad de cosas que hicimos antes del 85, desde el 77 después de Malvinas hicimos cantidad de cosas. Sí, desde la dictadura militar, donde los compañeros desaparecían y no habían caído ni en enfrentamientos ni nada, sino desaparecían. Y bueno, ya ahí empezaron Esperanza, Nelma Jalil, todas ellas a juntarse y a ver qué pasaba, porque los iban a ver a Galtieri y no le decían nada, las tenían pagadas y no las querían recibir. O sea que ya desde el golpe de Estado, que inorgánicamente empezaron a buscar a los hijos. Claro, después empezaron a reunirse, se encontraban ahí en lo que es el Museo de la Memoria ahora, que era el Comando, y así. Sí, por eso se puso plaza de más de 25 de mayo para diferenciarse. No diferenciarse en la lucha, sino que para marcar que acá en Rosario también hubo desaparecidos y madres que estaban en la lucha para buscar a sus hijos desaparecidos. Las madres del 95, 96 creo que renuncian a ser una filial, también tenían diferencias políticas con la madre de Buenos Aires. Entonces ellos se constituyen y son independientes completamente. Después hay otra cosa que hay que pensar, que en pleno centro de Rosario había un centro clandestino, que es en lo que hoy es la gobernación, el servicio de inteligencia, que estaba en el corazón de Rosario. Sin embargo, no sé, parecería como que estaba
como que no existió nada en un momento determinado. Y en Santa Fe y Dorrego. Pleno centro. Pleno centro. A la vuelta del comando, donde estaba el Museo de la Memoria. Evidentemente la gente, todos los vecinos sabían, yo estuve en ese lugar, y veían cuando nos entraban, a toda hora. Y bueno. Bueno, eso también es otra cosa que hemos intentado y a veces se logra, recuperar los distintos centros clandestinos que hubo en la provincia de Santa Fe y sus alrededores, porque como dice Ana, casi todo parecería ser que pasó en Buenos Aires y en la provincia, ¿no? Y acá también, la Quinta de Funes, la Quinta de los Comandantes, qué sé yo, o sea, son todos centros clandestinos que deberíamos dar más publicidad para que la gente, para que, sobre todo yo personalmente pienso, para que no se vuelva a repetir, porque los chicos jóvenes, los mucho más jóvenes, es como que lo miran como que fue una cosa y no fue hace tantísimo tiempo. 40 años no es un tiempo tan largo como para que se pierda esa memoria, y sobre todo en momentos como los que estamos viviendo hoy, que son tan negativos para la memoria, para los derechos humanos, en un periodo, entre comillas, de democracia, porque se votó. Eso es más terrible, ¿no? Claro, esto de hace años, las madres fueron educadoras, visitaron muchas escuelas, nosotras también. Acá han venido de visita porque quieren conocer la casa. Creo que sí, que es muy importante transmitir. Ahora también están hijos y nietos que también van a visitar. Por ahí con nietos tienen una cercanía de edad y más que con nosotras que somos grandes. Pero bueno, es muy importante que los jóvenes conozcan lo que ha pasado, porque en las escuelas los docentes también dan clases el 24 de marzo, pero no todos. Pero en muchas escuelas se ha trabajado. Las escuelas que vinieron acá, los chicos habían trabajado previamente, por eso lo sacan al Museo de la Memoria, que sigue funcionando, porque los centros clandestinos están todos vaciados. Ya estaban vaciados con el otro gobierno, otro Puyaro terminó de ponerle el moño. Y entonces van al museo, vienen acá, con todo un trabajo previo. Bueno, y también en algún momento con Ana hemos recorrido barrios, contándolo el 24, trabajándolo, barrios muy humildes. Muy humildes. Y la gente nos recibe muy bien, muy bien, amorosamente. Y en realidad en los barrios también hubo desaparecidos, militantes de los villeros, de los trabajadores, en las fábricas, o sea que esa historia también hay que seguir rescatándola para que no se vuelva a repetir. Yo insisto en eso, rescatar para que no se vuelva a repetir. Bueno, como yo ya te dije, somos perseverantes y vamos a seguir luchando, tratando de mantener este lugar. Bueno, estamos organizando la marcha del 24, que da mucho trabajo organizarla, y militando. Y como dice Ale, muy importante con los chicos, transmitir toda esta historia a los chicos, a los jóvenes que muchos no conocen, algunos sí, pero no todos. Y esa es nuestra tarea, ¿no? Sí, por otra parte también están hijos que ya no son tan chicos y nietes que de alguna manera es una luz que van a seguir con el legado que empezó con las madres y con los familiares, ¿no? Parece que eso... Seguimos siendo 3 generaciones, antes eran las madres, nosotros e hijos. Ahora somos nosotros, nosotras sobrevivientes y los militantes de los 70, hijos y nietes. Así que... ¿Algo más que le gustaría agregar? No, que la esperanza es lo último que se pierde y esperamos no perderla nunca.